Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos aquí en Buenos Aires, en los estudios de FM Amadeus 91.1, 1901, con un clima no muy agradable en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados 8, pero básicamente porque está lloviendo, está lloviznando en la ciudad capital de la República Argentina. Damos comienzo así a una nueva emisión. Esta es la número 62 de este ciclo de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Veo que está atento, doctor. Esta vez no le tuve que decir nada. Bueno, anticipo el saludo. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? El doctor Gustavo Griffi, a quien presento y saludo, por supuesto. Acá estamos, sí, Acá sí, estamos. un saludo grande para usted, para todos los oyentes. Muy bien, muy bien, muy bien. El doctor Héctor Bregman también se encuentra presente en el estudio. Muy buenas tardes, gracias Jorge. Hola a todos, hola Gustavo, a la audiencia, muy buenas tardes. Esperamos tener un buen programa hoy para calmar ciertas cuestiones. Lo veo un tanto taciturno, doctor. No, son cuestiones ocasionales, son cuestiones circunstanciales. Más que taciturno, perdió el turno. Perdimos un turno. Sí, doctor Griffi, ¿cómo se comunican los oyentes con la radio y con los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Muy bien, Horizontal? vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por los medios del Foro de Abogados, ¿sí? Los medios para contactarse con el Foro de Abogados es nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y en Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Los medios de contacto con la radio son las líneas directas, el 4300 0114, el 50 31 98 01 y el WhatsApp, si nos quieren enviar alguna consulta directa, en el área específica de consultas, o en el tema que vamos a estar tratando en el programa de hoy. El número de WhatsApp es el 11 23 95 1992. Muy bien, un saludo a los compañeros que nos están presentes hoy. Termino el Zoom después de las 8. Los doctores Sebastián Areitio y el doctor Hugo Milione. ¿Me escuchan? También van a poder escuchar el programa. Perdón. ¿Qué tal, doctor Milione? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Hugo, ¿cómo está? Va a estar el doctor Milione. Intentaré hacer un buen papel porque escucho muy bajito. Bueno, no importa. Usted siempre hace buen papel, doctor. Bueno, entonces los saludamos a la distancia al doctor Milione, que también va a estar presente hoy. Por lo tanto, el único que nos queda afuera es el doctor Sebastián Areitio. Decían que nos escuchan también por la misma web de la radio, radioamadeus.com.ar. También nos pueden escuchar por la aplicación de la radio a través de los celulares. Bajan de las tiendas de celulares la aplicación que es Amadeus. Y mañana nos pueden escuchar y ver también a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, que vamos a subir nuestro programa como habitualmente lo hacemos todas las semanas, es decir, que van a poder no solamente escucharnos, sino además vernos. Si quieren revivir o escuchar por primera vez alguno de los programas anteriores, pueden ingresar en la web de FM Amadeus 91.1, como recién dije, www.radioamadeus.com.ar, buscar la pestaña del programa, Segunda Convocatoria, y van a encontrar no todos los programas, los 62, sino van a encontrar, ahora se ha limitado el acceso, los del último año, es decir, desde julio del año pasado hasta ahora.
Bueno, creo que hemos hecho toda la presentación correspondiente, por lo tanto vamos a lo nuestro. El tema central en segunda convocatoria. Muy bien, compañeros, vamos a hablar hoy de las licencias por enfermedad y accidentes y las indemnizaciones para los trabajadores de edificios, indemnizaciones relacionadas precisamente con accidentes y enfermedades, culpables e inculpables. ¿Vamos a dar alguna definición, doctor Griffi? Sí, cómo no. En principio, como usted refirió, doctor, podemos hablar de enfermedades o accidentes inculpables y por el otro lado culpables. ¿Qué hablamos cuando hablamos de algo inculpable? Que es un hecho que ha sucedido o una afección que tiene el trabajador que no está estrictamente vinculada con su relación laboral. Ese régimen lo tenemos establecido en la Ley de Contrato de Trabajo a través de los artículos 208 y sucesivos hasta el artículo 213, en que se refiere, bueno, cuál es el modo en que debe manejarse tanto el empleador como el trabajador en la situación descripta. Cuando hablamos de un accidente o enfermedad culpable, estamos hablando de un hecho o una afección vinculada al trabajador que se encuentra íntimamente vinculada a la relación laboral que tiene el mismo, ¿sí? Ahí estamos hablando entonces de una normativa específica, que es la Ley 24.557, y entran a incorporarse no solo las partes de la relación laboral típica, sino la aseguradora que responde con relación a la normativa de riesgo del trabajo. Es decir, aseguradora de riesgo de trabajo. Exactamente, así Bien. es. Hablamos de las diferencias entre enfermedades y accidentes culpables o inculpables, y ahora convendría hablar de los plazos, ¿no es cierto?, de las licencias que corresponden a cada una de ellas. No sé si está claro que hay algo importante. Jorge, perdón, ya vamos al tema de plazos, que a mí me interesaría consignar algo que considero fundamental en este aspecto, llegado a este punto, y es la diferencia de criterio con que trata la ley de fondo laboral, la ley de procedimiento laboral, la ley de contrato de trabajo, perdón, con relación a lo que es el tema de los accidentes o riesgos de trabajo, que esa la trata la ley, la normativa de riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque la ley de riesgo de trabajo no habla de enfermedad, pero define el riesgo, cosa que no hace la ley anterior. ¿Y qué es un riesgo, un accidente de trabajo? Y en accidente de trabajo lo define, voy a tratar de leerlo textual: todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Y acá viene un concepto que para nosotros suele ser muy importante: o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, lo que nosotros vulgarmente llamamos in itinere. Y acá hay algo que da lugar a muchísimas diferencias que terminan siendo materia justiciable, siempre y cuando el damnificado no hubiese interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Es decir, acá se incluye algo que es muy importante. Mientras el trabajador realiza un trayecto que va de su casa al trabajo o viceversa, o si por ejemplo cumple alguna manda del principal, alguna orden del principal laboral, esto es seguramente un accidente in itinere, lo que va a dar lugar, y da lugar de hecho a muchísimos casos que terminan en los tribunales, es cuando el trabajador interrumpe por un hecho ajeno al trabajo, y esto va a determinar cuestiones que van a ser fundamentalmente dilucidadas a través de la prueba. Este es un tema que obviamente genera, para la audiencia, tienen que saberlo, muchísimos, pero muchísimos casos de este tema. Asimismo,
¿qué es lo que pasa dentro de situaciones de esta índole? ¿Y por qué para la propiedad horizontal no suele ser tan importante? Para nosotros tenemos que tener en cuenta que el trabajo normalmente del personal que presta servicios en un edificio de propiedad horizontal es un trabajo fijo dentro del edificio y muchísimas veces, por no decir casi todas hasta hace un tiempo, era un trabajo que se ejercía en el mismo domicilio donde tenía su sede familiar o se hospedaba el encargado. Esto no se da en todos los demás trabajos que son atípicos en relación a lo que hace a la propiedad horizontal. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Igual, Héctor, perdón, eso Sí. obviamente depende de la categoría laboral, ¿no? Porque Sí. tenemos claro. encargados, digamos, con vivienda, encargados sin vivienda, Por eso categorías de dije, ayudante, vigiladores. por eso hice la claro. diferencia, Gustavo, de que normalmente es un trabajo que en relación a otros suele revestir en este punto características atípicas. No es lo mismo que aquel operario que ve una fábrica, etc. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que hay un asegurador que normalmente vincula a ambas Igual, partes. A ver, todo lo que vos estás haciendo referencia, Héctor, está específicamente como lo En la referiste. riesgo. Claro, en la ley de De accidente de riesgo de trabajo, ¿no? Exacto. La 24.557. 57. Sí. Pero, digamos, también tenemos dentro del régimen lo que es el tema de enfermedades y accidentes inculpables. Inculpables. Y, bueno, lo que estábamos haciendo un poco también referencia era lo que establece el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, que también está en sintonía con el artículo 9 del Estatuto 12.981. Exacto. Ahí se hace referencia a los plazos de licencia médica con goce de sueldo por parte del trabajador, lo cual es un tema muy, muy importante para que lo tengan en cuenta los consorcios y administradores, que depende, por un lado, de la antigüedad y por otro lado, si posee o no cargas de familia, ¿sí? Es decir, si el trabajador posee menos de 5 años de antigüedad, en principio su término de licencia con goce de haberes es de 3 meses, si supera a los 5 años es de 6 meses, y en el caso de encontrar a su cargo cargas de familia, esos plazos se estarían duplicando. ¿Sí? Serían de 6 y 12 meses respectivamente. Exacto. Es decir, este es el plazo mediante el cual el consorcio, el empleador en este caso, tiene que asumir el pago de haberes conforme en la misma, vamos a decir, proporción o forma en que lo venía percibiendo el trabajador, mientras dure la licencia por enfermedad. Esto implica, Gustavo, el reconocimiento del salario mínimo no puede bajar de lo que mínimo, este es un concepto muy debatido económicamente, no puede percibir el asalariado un importe menor, sea proporcionalmente a los últimos meses, promedio 3 meses, en otros casos más, para el cálculo de la indemnización que le va a corresponder, sea por interrupción o por suspensión y cese del contrato de trabajo, por ejemplo, por imposibilidad de cumplir las tareas normalmente después de una enfermedad. Ese es un punto interesante. Este es un punto muy importante. Que le vamos a consultar a nuestro entrevistado en la segunda parte del programa. Fantástico, estoy seguro que será así. Yo lo que quisiera decir es agregar, perdón, vos ya contestaste lo que Jorge había preguntado en cuanto Igual yo tengo una plazos. pregunta para hacerles, a ver qué opinan para hacer, ustedes. ¿qué opinamos? Sí, a ver cuál yo es la opinión de sospecho que ustedes. podés encontrar de las más variadas opiniones, pero está Hugo también en el... me parece que lo estamos dejando... ¿Qué piensan ustedes con relación ante esta situación del trabajador en referencia al pago de las horas extras? ¿Con respecto a qué? Y si entienden que tiene que formar parte de la remuneración que tienen que percibir durante la licencia o no. Sobre eso hay distintos fallos, tengo entendido. Yo tuve oportunidad hace tiempo y... Porque, perdón, es una de las primeras preguntas que recibimos cuando se plantea esta situación. Hay gente, depende cómo, yo tengo mi criterio. En algún momento sostuve que las horas extras no integraban
En algún momento me tocó sostener eso. No integraban no debían computarse a los efectos de la remuneración. Y bueno, no sé si vos tenés otro, bueno, Jorge. A ver, del artículo 208 surge precisamente que si el salario estuviese integrado por remuneraciones variables, se liquidará en cuanto a esta parte según el promedio de lo percibido en el último semestre de prestación de servicios, no pudiendo en ningún caso la remuneración del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiese percibido no de haberse operado ese impedimento. Las prestaciones en especie que el trabajador dejare de percibir como consecuencia del accidente o enfermedad serán valorizadas adecuadamente. Es decir, entonces acá tenemos que se admite que las condiciones de aplicación de esta norma son las siguientes. Primero, que la enfermedad o accidente sea inculpable, es decir, que no se relacione con el trabajo, como acabamos de decir, y no se haya producido por un acto intencional, un dolo del trabajador, y se interpreta que el concepto de culpa en forma amplia en beneficio del trabajador, excluyéndose del amparo las dolencias productos de la intención o producto por la temeridad o culpa grave de la víctima. La nota precisamente de inculpabilidad que se debe mantener en el transcurso del periodo de suspensión es esta. Y por otro lado, que sea incapacitante, es decir, que lo imposibilite de prestar tareas, sería otra de las condiciones, para finalmente poder aclarar que se manifieste durante la relación laboral, se incluye la enfermedad cuyo origen es anterior a la celebración del contrato, ahí hablamos de la recidiva del artículo 208, y el proceso reagravado crónico sujeto a manifestaciones periódicas. Todo esto estaría incluido como enfermedad inculpable, según el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Me parece, sí. A ver, igual un poco contestando lo que había preguntado Gustavo, que en base a uno de los renglones que leyó Jorge recién, en relación a las horas extras, creo que lo que tiene que imperar siempre es que la remuneración del trabajador enfermo o accidentado nunca puede ser inferior, justamente como dice, a la que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento. O sea, si no hubiera impedimento, estaría percibiendo determinada cantidad de horas extra. Es mi criterio, ¿no? Lo que pasa, Hugo, yo suelo tener frente a esto varias opiniones, no siempre coincidentes. Conozco algunos fallos, alguna vez tuve que sostener que no integraban el cálculo porque no estaban regularmente liquidadas por el administrador. Claro. Entonces, por eso no pude aclararlo, lo hago ahora. Digamos que había una bonificación, anómala, sí, por eso aclaré que era una situación. La ley es clara, pero viste, a veces hay administradores que liquidan. No pude aclarar antes que yo me refería a una situación anómala, lo hago ahora. Hay otra de las premisas que establece la ley de contrato con respecto al aviso que debe darse al empleador. Ahí el trabajador, con la excepción de los casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la enfermedad o accidente y del lugar en que se encuentra, en el transcurso de la primera jornada de trabajo respecto de la cual estuviera imposibilitado de concurrir por alguna de esas causas. Mientras no lo haga, no rige perderá el derecho a percibir me encanta usted como eco, doctor Bregman, la verdad. Le voy a cantar un tanguito, doctor. No lo haga, perderá el derecho a percibir la remuneración correspondiente, salvo que la existencia de la enfermedad o accidente, teniendo en consideración su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada. Esto es el artículo 209. Es que hay algo muy importante. Bueno, claro, eso tiene que ver con estar obligado a aceptar la visita médica, la inspección, la revisión médica que pone también, pero también está relacionado porque la disposición del trabajador a informar radica también, y del dónde está es para permitir también eso.
Eso es No, aparte de esto, Héctor, esto es una de las facultades específicas que tiene el empleador. Seguro. De poder justamente corroborar y en el caso de ser necesario puede enviar un médico laboral. Esto es independientemente del médico de la RT, ¿no es cierto? Doctor Millones, ya que está ahí hablando, ¿por qué no nos dice qué es la conservación del empleo, de paso? Así avanzamos en el tema. Bueno, sí, o sea, hay momentos en los plazos justamente de interrupción se vencen, ¿no? En estos casos. Si el trabajador no pudiera estar en condiciones de volver a su empleo, lo que tiene que hacer el empleador es conservárselo durante el plazo de 1 año contado desde el vencimiento. O sea, pasa el tiempo con los plazos legales, deja de percibir remuneraciones, bueno, a partir de ahí se lo tiene que conservar durante 1 año desde el vencimiento de aquello. Cuando ese plazo vence, subsiste esta relación de empleo, hasta que alguna de las partes pueda decidir y notificar a la otra si tiene voluntad de rescindirla, o sea, de dejar de trabajar. Cuando se extingue obviamente el contrato en tal forma, exime las partes de responsabilidad indemnizatoria. Yo hasta ahora no conozco muchos casos de finalizar de esta forma, pero bueno, está la ley que lo prevé. Yo conozco un montón, doctor. Sí, hay muchos. ¿Sabe que ¿Sin indemnización? A ver, el tema es el siguiente. En realidad, cuando suceden hechos de estas características, muchas veces las partes, digamos, entran en un stand-by o en un status quo, ¿sí?, hasta que se vencen los plazos de licencia paga. Y cuando suele entrar este término, ahí a veces se plantean discusiones entre el trabajador y el empleador de si realmente está en condiciones o no de retomar tareas. ¿Sí? Muchas veces el trabajador, quien quizás no está en plena forma, y ahí entra a discutir un poco el tema de lo que sería el alta parcial, ver cómo juega el tema del alta parcial, ¿sí? Porque bueno, el trabajo del encargado es un trabajo muy físico, ¿no? No es un trabajo de escritorio, es un trabajo que requiere mucha actividad. Sería más difícil ahí darle otro tipo de tareas. Entonces ahí se empieza a discutir, porque obviamente el trabajador quiere ser reincorporado para poder percibir su salario, no entrar dentro de lo que sería el área de la guarda de puesto, y en una de esas el empleador no coincide, ¿sí?, con esa situación en cuanto a que está en condiciones de poder seguir trabajando. Y le digo que es bastante frecuente, no es algo muy aislado. ¿Qué sucede, doctor, con la reincorporación? Bueno, la reincorporación la tenemos, como lo venimos refiriendo, también en la Ley de Contrato de Trabajo, está en el artículo 212, el cual refiere que, vigente el plazo de conservación del empleo, si del accidente o enfermedad resultase una disminución definitiva en la capacidad laboral del trabajador y éste no estuviera en condiciones de realizar las tareas que anteriormente cumplía, el empleador deberá asignarle otras que pueda ejecutar sin disminución de sus remuneraciones. Si el empleador no pudiera dar cumplimiento a esta obligación por causas que no le fuera imputable, deberá abonar al trabajador una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley. Es decir, estamos hablando de medio mes de sueldo por cada año de antigüedad o fracción superior a 3 meses. Bien. Si estando en condiciones de hacerlo, no le asignare tareas compatibles con la actitud física o psíquica del trabajador, estará obligado a abonarle una indemnización igual a la establecida en el artículo 245. Es decir, cuando hablamos de indemnización por despido, la completa, ¿no? De 1 mes por cada año de antigüedad. Cuando de la enfermedad o accidente derivara la incapacidad absoluta para el trabajador, el empleador deberá abonarle una indemnización de monto igual a la expresada en el artículo 245, que es la que acabamos de mencionar. Este beneficio no es incompatible y se acumula con los que los estatutos especiales y convenios colectivos puedan disponer para tal supuesto. Como por ejemplo en el estatuto y en el convenio del trabajador de edificios de propiedad horizontal, que tiene ventajas que se van a acumular a esto que establece el artículo 212 infine. Ahí en el, perdón doctor, en el artículo que hicimos mención antes, que era el artículo 9 del estatuto 12.981, creo que tenemos una mención interesante, por un lado en cuanto a lo que es la sustitución del personal en caso de que se produjera su baja por una cuestión de enfermedad o accidente, ¿no?
que es la posibilidad de contratar un suplente sin que adquiera la estabilidad, que Claro, es claro. teóricamente, según el convenio colectivo y el estatuto, es a los 60 días, pero en el caso de que estuviera con algún problema el titular, puede continuar sin adquirir estabilidad siempre y cuando en algún momento se reintegre, ¿no? Porque si no se reintegra, entonces quien supuestamente estaba haciendo la suplencia ya queda definitivo. Sí, lo mejor sería que eso conste en un contrato de trabajo, ¿no? Sí, lo aconsejable es hacerlo a través de una presentación que puede ser en el Seracar, donde quede, digamos, de alguna manera... O en el SECRE. sí, quede de alguna también. manera homologado para evitar Sí. inconvenientes, ¿no? Ahora, Y hay algo importante, Sí. perdón, acá hay algo importante. Si el trabajador en el edificio no puede reincorporarse porque no existen La tareas posibilidad de livianas, tareas la pasivas. posibilidad de darle tareas livianas. Ujú. ¿Le da derecho esto a darse por despedido, sí o no? Hay fallos que dicen que si el actor carecía de aptitud física necesaria para hacer las tareas que requiere el trabajo en el edificio y no le pueden, porque esto es, como bien decía Gustavo, es anteriormente, es una tarea netamente física y que exige gran aporte del físico, si no las puede cumplir, no puede darse por despedido. Hay un fallo que podemos leerlo si gustan, y si no, él pretendió en este caso el trabajador cobrar la indemnización plena, que de acuerdo a lo que vimos hace unos minutos sería la del artículo 245. Esto se le rechazó, porque es una cuestión muy usual, que cuando un trabajador que depende de su aporte físico no puede realizar las tareas, el consorcio, como bien dijo Gustavo, debe recurrir a otro personal, a la sustitución, y este hombre no es que lo están despidiendo, ojo, Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Doctor Milione, ¿qué pasa cuando el trabajador es despedido durante el plazo de la interrupción paga por accidente o enfermedad inculpable? Bueno, ahí existe otro tipo, se agrega una indemnización, Ajá. ¿no es cierto? O sea, en el momento en el cual no se ha completado, que está dentro del plazo legal, se le... ¿Me escuchan bien? Porque Sí, perfecto. se establece una indemnización como si evidentemente fuera despedido sin causa. Claro. Y se agregan ahí los salarios correspondientes a todo el tiempo que faltare, dice la norma, Para completar justamente la fecha de el alta. plazo que está interrumpido. Es el artículo 213 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sí, menciona, concretamente dice, durante el plazo de las interrupciones pagas, se le debe abonar, además de las indemnizaciones por despido injustificado, que era lo que le preguntabas recién, esos salarios le corresponden a todo el tiempo que falte para el vencimiento de aquella o que lo dieran de alta, ¿no? Según lo que pudiera demostrar primero el trabajador. Bien, muy bien. ¿Qué pasa con la vivienda, doctor Lisi? Bueno, la vivienda también está mencionada en el artículo que mencionábamos antes del estatuto, ¿no? Del artículo 9 de la 12.981, el cual hace referencia, que dice específicamente que si tiene una antigüedad en el servicio menor de 5 años y hasta 6 meses, y la antigüedad es mayor, durante los cuales podrá seguir ocupando las habitaciones que le tuvieran asignadas, salvo que padecieran de enfermedades infectocontagiosas, en cuyo caso percibirán el equivalente en dinero o podrán ser alojados en otro sitio a cargo del empleador. Bien. Con respecto a las incapacidades, ¿qué encontramos ahí, doctor Bregman? Bueno, hay distintos tipos de incapacidades. Claro. Hemos hablado de la incapacidad parcial, total. Esto va a estar determinado por una revisación médica a cargo de peritos. Hay una comisión médica, se le dice habitualmente, que está en los temas laborales
y que determina el grado de incapacidad que tiene, y esto va a jugar para las indemnizaciones. Ajá. A mí lo que me parece que sería interesante también, salvo mejor opinión, me acuerdo que Gustavo nombró lo que serían distintos tipos de situaciones para la reincorporación del individuo. Precisamente. Entonces, hay una reincorporación normal, el alta con incapacidad parcial, y también la provisión de tareas a la cual nos referimos que sean compatibles con el estado físico que presente luego el trabajador ocurrida la situación. Ajá. Y también acá juega la imposibilidad del patrón de entregarle nuevas tareas, porque una de las variables que como dijimos antes, ofrece la ley de contrato de trabajo en este tipo de situaciones de merma de la capacidad física, es que le sean ofrecidas al trabajador tareas acordes con su nueva situación producto del accidente, enfermedad, lo que fuere. Hay un listado de enfermedades, en el caso de enfermedades y accidentes laborales, ¿hay un listado? Sí, hay un listado al que hace referencia la ley, bueno, que mencionamos antes, la ley específica de riesgos del trabajo, ¿no? Y un decreto, Es decir, claro, que se estableció en su momento, ¿no? Correcto, en ese listado, digamos, a ver, para que la RT, en principio, ¿no? Porque hay algunas excepciones, pero en principio tenga que hacerse cargo, digamos, la situación generada o la enfermedad tiene que estar prevista dentro de ese listado. Ajá. Pero se agregan, no solamente por decisión del órgano reglamentario, sino también por decisión jurisdiccional, ¿no es cierto? Muchas veces se van agregando, sí, o se van reconociendo enfermedades o accidentes que antes no estaban creo que inclusive en la misma ley está referida esa posibilidad de que puedan reevaluarse algunas situaciones según cada caso en particular, y si yo no recuerdo mal, un caso que se presentó dentro de lo que vos estás mencionando, porque fue el tema del COVID. Claro, bueno, ese hubo un el tema del COVID, que al principio obviamente no estaba en el listado y no sabía muy bien a qué atenerse, en un momento se incorporó dentro de este listado. Como una presunción, además. Exactamente. Como una presunción. Exactamente. Lo que me parece también que sería importante destacar rápidamente, porque estamos con poco tiempo, es que quizás no todos los administradores o consorcistas lo saben, pero hay un seguro a cargo del sindicato, ¿sí? Un seguro de una empresa Edificar que pertenece al SUTER, que en realidad se abona dentro de lo que son los aportes del personal de edificio. Ajá. Con lo cual, en el caso de enfermedad inculpable, luego de una franquicia de 3 meses, el consorcio puede pedir el reintegro del resto de los salarios que tenga que abonar con relación al trabajador. Así que eso es importante que lo sepa. Me gustaría aportar simplemente que frente a los dictámenes de los peritos médicos de estas comisiones médicas, generalmente Vamos a explicarle a la audiencia no versada en estos temas que es una comisión médica, porque es algo que aparece ahora. Bueno, para nosotros, digo, en esta charla. En realidad se han creado desde hace un tiempo esta facultad, especialmente con las ART, que tienen la posibilidad de establecerse unos dictámenes médicos que pueden ser por vía de recurso, pueden ser cuestionadas los dictámenes de incapacidad. Hay un procedimiento previo. Hay un procedimiento previo. Se someten el grado de incapacidad. Se someten a la comisión médica. La comisión médica evalúa y dice, tiene tanto de incapacidad parcial, permanente, total, en general. Y digamos cuando que el trabajador... 3 etapas ahí, porque tenemos una comisión médica que es jurisdiccional, la cual de alguna manera puede ser recurrida ante una comisión médica central, y después siempre está la posibilidad del planteo de la acción. Y la acción legal es por vía de recurso y se cuestiona, digamos, el dictamen de incapacidad que le pueda haber dado. Esto hace referencia a la ley 26.773. Y para ir cerrando esta primera parte, me gustaría hacer algún complemento a lo que decía el doctor Oreman con respecto a los accidentes sin itinere. Precisamente esta ley, que es la que regula esta novedad, ya algunos años atrás, de las comisiones médicas, previas digamos, una instancia administrativa previa al reclamo jurisdiccional en caso de no ponerse de acuerdo las partes. Precisamente el artículo 3 de la ley dice que cuando el daño se produzca en un lugar de trabajo, lo sufra el dependiente mientras se encuentra a disposición del empleador,
El damnificado, que es el trabajador víctima o sus derechohabientes en todo caso, percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado para las fórmulas allí previstas, equivalente al 20% de esa suma. En caso de muerte o incapacidad total, la indemnización adicional nunca será inferior a pesos 70.000. El artículo 4 de la ley 26.773 dice precisamente que los obligados por la ley 24.557, que es la ley de riesgos del trabajo, y sus modificatorias al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los 15 días de notificados de la muerte del trabajador o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente o trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente a los damnificados o a sus derechohabientes los importes que les correspondan percibir por aplicación de este régimen, precisando cada concepto en forma separada e indicando que se encuentra a su disposición para el cobro. Bueno, en la segunda parte del programa vamos a seguir charlando de esto, especialmente con un laboralista, con un especialista en estas cuestiones. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Never been blue. No, no, no. You ain't never been blue till you've had that mood indigo. That feeling goes stealing down to my shoes while I just sit here and sigh. Go long blues. I always get that mood indigo since my baby said goodbye. And in the evening when the lights are low, I'm so lonely I could cry. For there's nobody who cares about me. I'm just a poor fool that's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down and die.
No, 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 no. You ain't never been blue till you've had that mood indigo. That feeling goes stealing down to my shoes, while I just sit here and sigh, go long blue. Muy bien, seguimos en segunda convocatoria del programa de la propiedad horizontal. Los saludamos a Ricardo Piñero, que puso en el aire a través de sus manos mágicas este hermoso tema que se llama Mood Índigo, que es una canción de jazz con música de Duke Ellington y Barney Vigard y letra de Irving Mills, cantado por la excepcional Nina Simone, que más conocida por su nombre artístico, precisamente Nina Simone, aunque su nombre verdadero era Eunice Kathleen Wyman. Fue una cantante y compositora y pianista estadounidense de jazz, blues, rhythm and blues y soul. Se la conoce con el sobrenombre de High Priestess of Soul, es decir, la alta sacerdotisa del soul. Y Duke Ellington, uno de los autores de la música, precisamente fue un compositor, pianista y líder de la Big Bang, en la que lo llevó a una carrera que abarcó más de 50 años, desde 1923 hasta su muerte. Duke Ellington, en verdad, Edward Kennedy Duke Ellington, nació en Washington en el año 1899 y murió en Nueva York en el año 1974. La entrevista en segunda convocatoria. Bueno, hoy vamos a tener el placer de entrevistar y consultar al doctor Luis Enrique Ramírez, quien es, un colega letrado, un gran especialista en el área del derecho laboral y una de las personas que más conocimiento tienen en el país sobre el tema de accidentes y enfermedades inculpables. Fue asesor de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados de la Nación entre los años 1986 y 1990, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, de la cual fue 3 veces presidente, profesor de posgrado, Facultad de Derecho, de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, y bueno, su currículum la verdad que es tan amplio que necesitaríamos un par de programas, pero bueno, vamos a enviarle un cordial saludo al doctor Ramírez y consultarle si ya lo tenemos al aire. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, aquí el doctor Griffi, que ha hecho la presentación, va a ser la primera pregunta, si usted es tan amable. Estamos hablando de estas cuestiones de enfermedades y accidentes culpables e inculpables y sus respectivas indemnizaciones en el derecho laboral, por supuesto, pero particularmente aplicado a los trabajadores de edificio. Doctor, ¿cómo está cómo usted? no. ¿Cómo anda? Bien, ¿qué tal? ¿Todo muy bien? Todo muy bien, todo Bueno, Doc, a ver, le quería consultar lo siguiente. Nosotros, nos hemos referido de una manera muy amplia a todo lo que es la parte del régimen de enfermedades y accidentes inculpables establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo, pero de alguna manera un poquito lo que nos ha quedado pendiente es adentrarnos más en la Ley 24.557, que es la Ley de Riesgos del Trabajo. Lo que yo le quisiera consultar es, ante un hecho de esta naturaleza, ¿cuáles son, digamos, las primeras conductas o medidas que tienen que tomar tanto el trabajador como ante el empleador cuando sucede un siniestro como este? Bueno, obviamente la parte que dispara el funcionamiento del sistema es la denuncia del hecho ante la RT que tenga contratada, en este caso, este consorcio. Por supuesto que también está la obligación del propio trabajador de denunciarle a su empleador la existencia o de un accidente o de una enfermedad que considere de tipo profesional. El empleador tiene plazos, a partir de que toma conocimiento tiene plazos muy breves, yo diría que tiene que hacerlo de inmediato, lo más rápido posible, a la RT, y el trabajador no tiene plazos, pero mientras no haga la denuncia pierde los derechos a ese periodo durante el cual no denunció el accidente o la enfermedad que considera de tipo laboral.
Perfecto. Doctor Jorge, ¿quiere hacer una consulta? No, lo quería dejar al doctor Breckman, que tenía una consulta ahí en punta. Bueno, doctor, aprovechando su amabilidad, teniendo presente que nosotros nos dedicamos fundamentalmente a las cuestiones que hacen a la propiedad horizontal, se presenta una situación que es anómala, como usted seguramente de sobra conoce, que es que en la propiedad horizontal el trabajo de los encargados, de acuerdo al régimen que estos tengan en relaciones, si son con vivienda, sin vivienda, etcétera, etcétera, pero generalmente también requieren un gran aporte físico, porque esencialmente son trabajos que conllevan el aporte físico directo del trabajador. Cuando pasan estas cuestiones, a nosotros se nos plantean varias situaciones y me gustaría conocer su opinión, porque se da una situación que es muy usual. El trabajador no puede prestar servicios por cualquier situación física, de salud, enfermedad, accidente, etcétera, y ese trabajador tiene un plazo que todos conocemos por las leyes, le dan un plazo, digamos, de custodia, o llámele como de seguridad, de resguardo, de protección, etcétera. Entonces, cuando termina ese plazo, ¿qué pasa cuando convive, cuando tienes la vivienda en el edificio y el trabajador, el consorcio, no le puede brindar otras tareas? Entonces, tenemos un doble perjuicio, por así decirlo, para el trabajador y para el consorcio. No sé si soy claro, me gustaría saber su opinión, porque tenemos muchísimas consultas respecto a estas situaciones. Sí, primero yo le diría que quizás lo más difícil es poder distinguir en todos los casos cuando se trata de una enfermedad inculpable, que es una enfermedad ajena, digamos, a la tarea o sin relación alguna con la tarea, que cuando se trata de una enfermedad de origen laboral, por ejemplo, por lo que menciona usted, porque todos sabemos que hay algunas de las tareas que realizan los encargados que demandan esfuerzos, digamos, especiales, y que después de muchos años puede llegar a estar, digamos, afectando, por ejemplo, lo más común, columna, en fin, todo el sistema osteomuscular. Entonces, el primer inconveniente que se presente es saber si es una enfermedad inculpable y que la situación queda enteramente enmarcada en la ley de contrato de trabajo y a cargo del empleador, o es una enfermedad de origen laboral o causada por el trabajo, y en ese caso hay que darle una intervención inmediata a la RT. Ahora, por lo que usted me plantea, es el problema de los plazos en el caso de la enfermedad inculpable, que hay un plazo X con pago de haberes, según la antigüedad y las cargas de familia, y después tiene hasta un año de reserva del empleo. Cuando el trabajador no puede volver a sus tareas normales porque es portador de una incapacidad parcial que no le permite, porque los médicos le han recomendado tareas especiales o tareas livianas, y uno piensa que en principio en un consorcio no se da esto, porque siempre hay alguna tarea que le demanda un esfuerzo especial. El problema que se plantea ahí es que esto se resuelve conforme a la ley de contrato de trabajo y siendo una enfermedad inculpable, con un despido por incapacidad enmarcado en el artículo 212 de la ley de contrato de trabajo. El artículo 212 de la ley de contrato de trabajo dice que si el trabajador queda con una incapacidad así, hay que darle una tarea, y si no se tiene esa tarea, que ahí viene todo un tema de discusión y de conflicto, pero si el empleador considera que no tiene esa tarea, lo tiene que despedir, lo tiene que indemnizar con el 50%. Esto es lo que establece la ley de contrato de trabajo. No sé si fui claro. Sí, la idea está clara. A mí siempre me pareció cuestionable teniendo en cuenta el doble perjuicio. El actor, que sería el trabajador, se queda sin eso y con un plazo para desalojar la vivienda.
con una indemnización que es la mitad. No sé si usted comparte este criterio, porque me interesa señalar eso, que recibe la mitad de la indemnización y debe, digamos por así decirlo, gestionarse otra vivienda, por decirlo de alguna manera, porque esa vivienda va a ser necesaria para el consorcio, para un nuevo encargado, ¿no? O para el destino que le quiera dar el consorcio. Pero bueno, son situaciones... Es una situación compleja para él en particular, porque claro, no solo se queda portador de una incapacidad, que estamos hablando de una incapacidad parcial, es decir, que no le da para jubilarse, sí, así que está medio como fuera del mercado de trabajo, sí, pierde su trabajo con una indemnización reducida porque es la mitad, y además tiene que desocupar su vivienda. Evidentemente, para la persona que trabaja como encargado es una situación, y para el consorcio que va a tener que hacerse cargo de esto en cuanto al pago de las indemnizaciones, etcétera. Sí, pero bueno, es la regulación que está en la ley de contrato de trabajo. Eso me gustaba, a eso apuntaba, doctor. Bueno, doctor Luis Enrique Ramírez, le agradecemos muchísimo su participación. Lo vamos a convocar para una próxima vez cuando hablemos de cuestiones laborales, que son las que usted domina, especialmente referidas a la propiedad horizontal. Muy buenas tardes, que descanse, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Buenas tardes, gracias. Gracias, doctor. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria. Bien, seguimos en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal 1952, 7:52. Tenemos muy poquito tiempo. Le agradecemos nuevamente al doctor Ramírez por su deferencia. Espero que haya quedado absolutamente claro la cuestión, ¿no es cierto? Creo que sí, yo creo que quedó muy clara. Obviamente el espacio del programa es un poco escaso como para quizás hacerle todas las consultas que hubiese sido más interesante efectuarlas, pero también quiero resaltar que el doctor Ramírez es también un gran especialista no solo en el área de accidentes, sino en lo que se refiere al tema de convenios colectivos, con lo cual podemos tener una nueva charla bastante interesante sobre el tema que tanto hemos discutido de la representatividad en el caso de la discusión de las paritarias. Muy bien, así será, doctor Griffi. Vamos al consultorio, a esta parte que a usted tanto le agrada. Tenemos una pregunta que sí o sí tenemos que contestar en los pocos minutos que nos quedan, que nos restan. El doctor Milione lo puede contestar, que lo tenemos ahí. El doctor Milione va a contestar. Y lo tenemos ahí. Sí, quedó ahí con la pregunta. Lo tenemos olvidado. Quedó con la pregunta en la boca, así que por lo tanto, doctor Milione, ahora sí lo necesitamos. Precisamente el doctor Miguel Ángel Davoglio, que es el conductor del programa El Mundo de la Salud, que se emite aquí por FM Amadeus 91.1 los viernes a las 21 horas, un programa de salud muy interesante que invitamos a la audiencia a que lo escuche. Dice que en el edificio donde vive entraron ladrones y se robaron 4 bicicletas. Quiere saber el doctor Davoglio qué responsabilidad le corresponde al consorcio. Y yo en lo personal, bueno, teniendo en cuenta, eso pasó hace poquito en un consorcio, o sea, me llamaron para ver de qué forma podía encararse la solución del problema, sobre todo que habían sido las bicicletas de un solo propietario, las tenían ahí con una camioneta colgada, bueno, cortaron los cables, pero bueno, el seguro que debe tener un consorcio, si es un seguro integral, yo creo que tiene que estar contemplado dentro de las situaciones generales de la póliza. Si no, obviamente existiría un derecho al reclamo por parte del propietario en función de que, todo el principio general de que todo daño debe ser reparado, ¿no es cierto? Muy bien, el principio de reparación integral, pero es difícil que ¿no, doctor? Yo no creo que la seguro póliza lo contemple. No, acá no lo hicieron, acá quedó en la nada. Yo creo que lo primero que me preguntaría es
dónde se robaron las bicicletas. Claro. Si es un espacio común, si es en una cochera, si es en una unidad. Generalmente es en las cocheras, doctor. Si es en Supongamos una que es un unidad espacio funcional. común o que son cocheras, lugar, digamos, de cocheras Privativo. destinados a cocheras. A ver, lo que es cierto está dentro del ámbito del consorcio. Parecería que el guardián es el consorcio de ese lugar, de ese espacio. Vamos a suponer eso. En todo caso, le pedimos al doctor Dabólego que para la próxima nos cuente un poquito más en detalle. Si por el reglamento de copropiedad está aceptado que se guarden bicicletas en ese espacio, yo Claro. creo que ahí el consorcio quizás debería responder ante esta situación tratándose de un espacio común. Y doctor Breman, ¿tiene importancia que haya llave o no en el lugar? Quiero decir, si esté la puerta cerrada o no. Sí, Y quien tenga la eso, llave, ¿no? El seguro suele con sus inspectores verificar previo a entregar, a hacer la poli, a otorgar el seguro, el estado es, digamos, de seguridad general de las instalaciones y qué espacios abarca. No es lineal esto. Tiene que ver, seguramente, si hay llave, generalmente tiene mucho que ver, porque es un deber de seguridad y de vigilancia que debe estar contemplada tanto por el administrador, que defiende los intereses del consorcio, no así por cada propietario, obviamente, pues se trata de espacios comunes, partiendo de la base que partimos nosotros de que es desde un lugar común, ¿no? Porque hago la salvedad de lo que dijo antes Gustavo, que hay que ver Si de es dónde. un lugar propio, si es una Ahí unidad, viene si es otra- una unidad funcional destinada a cochera y ahí, además del auto, se guardan las bicicletas, que es que por lo general no pasa, se guarda ahí mismo Sí, la bicicleta. Si pasa ahí, hay que ver las características del espacio. Si es un espacio cerrado, eso delimita el ingreso solamente a una determinada cantidad de propietarios. Hay que ver la póliza. Si el seguro otorgó la póliza sin hacer salvedad, puede estar complicado el reclamo por parte del seguro. Es decir, que el Yo seguro creo que en la se medida exima. yo creo que en la medida que el consorcio acredite que ha tomado la mayor cantidad Sí. de medidas ¿Medida de de seguridad seguridad? posible, Sí, sí. de alguna manera deslinda la responsabilidad Por que eso. le pueda Si tener, tiene ¿no? llave y todo eso es importante. Bueno, Sobre todo en aquellos casos que el reglamento justamente nada diga con respecto a lo que es la guarda de otras cosas que puedan no ser inherentes a un automotor, ¿no? claro, es otra de las posibilidades. Bueno, le vamos a pedir al doctor Dabólego igualmente, si nos está escuchando o si escucha después la repetición del programa por la web, que nos aclare un poquito más, algún dato más, ¿no? Así lo vamos desarrollando. Lo que sí no vamos a poder desarrollar son el resto de las preguntas, inclusive las que llegaron hoy, que son varias, al WhatsApp de la radio. Así que, por lo tanto, todo esto quedará pendiente para las semanas próximas, ¿eh? Se va acercando raudamente la feria judicial, así que, por lo tanto, va a haber más tiempo. Algunos están anticipando un saludo, Hugo. Y algunos, doctor, algunos van a tener más tiempo porque ya los miércoles lo van a tener desocupados. Claro. Miércoles, martes Miércoles, desocupados. No, especialmente aquellos que miraban la No, televisión. por los eso, partidos de no fútbol van a tener que entre seguir semana. nada. No sé de qué están hablando. Doctor Milione, un gusto, un abrazo, un saludo, gracias por todo. Buena semana para todos. Le mandamos un saludo grande Gracias. al doctor Sebastián Areitio, que no estuvo presente hoy, pero seguramente lo estará en los próximos programas. Doctor Breckman, hasta la semana que viene. Muchas gracias, muchachos, por todo. Gracias. Un saludo también para Ricardo, de nuestro agradecimiento, y a la audiencia, excelente semana. Doctor Griffin. Un saludo muy grande a ustedes y a la audiencia. Muy bien, nos vamos entonces, hacemos también extensivo esto a todas las personas que nos mandan eventualmente mensajes todas las semanas con respecto al programa, nos felicitan, nos alientan y también nos consultan para que nosotros podamos evacuar esas dudas después aquí en el programa. Nos despedimos, quédense con la programación de FM Amadeus 91.1 que sigue y es muy interesante, así que por lo tanto los invitamos a escucharla. Nos vamos a despedir, como decíamos, hasta el miércoles que viene a las 19 horas cuando digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Hasta entonces. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.